sobre cómo se evalúa el papel de la intuición en las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, en psicología y las ciencias cognitivas se le llama intuición al conocimiento que no es un camino racional por su construcción o formulación, o por lo tanto no se puede explicar o verbalizarse. Esto quiere decir que la intuición no es algo tangible o algo que se pueda estudiar con facilidad. Existen varias clases de intuición, que yo he encontrado, que son algunas. La intuición emocional. Esta básicamente se refiere a una sensación de tristeza, felicidad, depresión o algún sentimiento. Por ejemplo, cuando va a ocurrir algo, que sentimos que va a pasar algo o un mal presentimiento, cuando decimos que es un mal presentimiento, por ejemplo, que va a pasar algo mal o cualquier cosa. Luego la intuición física es una intuición en la cual la persona siente algo físicamente, o sea, no se sabe bien por qué, pero se siente algo raro, como por ejemplo cuando le va a pasar algo malo a un familiar o algo así, que se siente como un nudo en la garganta o algo parecido. Básicamente la intuición física. La mental es cuando, por ejemplo, dos amigos están hablando y uno está pensando lo mismo que el otro. Es una clase de intuir lo que el otro está pensando y pues esto se da más que nada por tanta comunicación entre varias personas. Bueno, como ya había dicho, la intuición es algo que a veces es confiable y a veces no, porque muchas veces nosotros intuimos algo y es verdad, pero muchas veces no, nada más intuimos y nos preocupamos y no pasa nada. Entonces la intuición se debe como de controlar, ya que hay que saber cuándo saber que es verdad o cuándo no, así poder saber si lo que estamos haciendo o vamos a hacer está bien, ¿sabes? Bueno, voy a hablar de la intuición en diferentes áreas del conocimiento. Nada más quiero explicar con dos, que es historia y matemática. En las matemáticas, en cada una se debe de desarrollar una intuición diferente. Por ejemplo, en las matemáticas se debe de tener una intuición, para intuir una fórmula matemática en un problema, o si nos dicen X problema, intuir cómo vamos a llegar a la solución. O sea, qué fórmulas vamos a ocupar, qué clase de información y todo lo que vamos a ocupar para llegar al resultado. Luego en la historia tenemos una clase de intuición muy diferente, ya que en las matemáticas son de cierta forma tangibles o se pueden ver al momento. En la historia, como estamos hablando del pasado, nosotros necesitamos una intuición diferente, ya que como no se saben exactamente algunos datos, nosotros debemos de intuirlos o saber pensar lo que pasó. Por ejemplo, no sabemos con exactitud, lo que dijo Justo o cualquier cosa. O sea, podemos saber un 90% de las cosas que dijo, pero no podemos saber ni lo que pensó, ni lo que sintió, ni nada, solamente como acciones que las personas a su alrededor vieron y pueden comentar sobre ello. Por eso se debe tener una clase de intuición diferente a la matemática para poder entender mejor la historia. Y sí, eso es lo que quiero decir con la intuición. Entonces, en conclusión, yo creo que la intuición a veces es buena y a veces es mala, dependiendo del caso y dependiendo de cómo se ocupa. Hay veces que hay que saber usarla, depende del
caso de la materia y el área de estudio que estamos. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo las obras que rompen con las convenciones establecidas son capaces de darnos mayor conocimiento, y por medio de ellas aprendemos más, somos capaces de ampliar nuestro horizonte y aprender más. A lo largo de la historia han existido innumerables civilizaciones, todas ellas con una ideología y una cultura, y esto se ve transformada cuando ellos buscan algo que los beneficie más, o cuando buscan nuevas respuestas a los fenómenos que les rodean. Los nuevos cuestionamientos surgen cuando el hombre se pregunta si lo que está impuesto es verdadero, o si tiene veracidad, o si es en realidad útil o es trascendente para la humanidad. Me gustaría poner como ejemplo la Edad Media y la etapa de oscurantismo en la que vivió la humanidad, y el retraso científico que ocurrió en esa época. Entonces, fue difícil romper toda esta ideología religiosa. Me gustaría más enfocarme en el área de las ciencias, y cómo, por ejemplo, Galileo Galilei, al defender la teoría heliocéntrica, nos brinda un nuevo conocimiento y si de alguna forma pone las bases de la física. Otro ejemplo es ya siglos después, como Sigmund Freud le da un sentido científico al inconsciente, y cómo es capaz de demostrar que diferentes factores influyen en la conducta del ser humano, no solamente la razón. Es por eso le da mayor importancia a las pulsiones y a los impulsos, y de esta manera el ser humano tiene el conocimiento de que no solamente la razón lo va a llevar al control de sí mismo, sino que tiene que tomar en cuenta todos esos factores que vienen con él. Otra cosa es que al querer romper o mejorar una convención, el sujeto de conocimiento se adentra en todas las teorías, de la convención que desea modificar o que desea cambiar. En este caso me gustaría referirme a un ejemplo personal, al querer realizar una nueva propuesta ético-filosófica, por lo que tuve que tomar aspectos filosóficos desde la antigüedad, con los diálogos de Platón, con Karl Marx y el manifiesto del Partido Comunista, y el existencialismo de Sartre. De esta manera con este cúmulo de conocimiento fui capaz de desarrollar toda una propuesta filosófica, tomando en cuenta esto. Por ejemplo, de esas convenciones establecidas puede formar una nueva ideología. Otra cosa es que cuando se rompe una convención, no significa que esta convención sea completamente rechazada. En este caso me quise referir al arte, ya que por ejemplo, en literatura, las nuevas corrientes literarias surgen por inconformidad o innovación sobre las anteriores. Un ejemplo es el romanticismo, que se contrapone al uso de reglas y a la razón que tenía el clasicismo, y el realismo, a su vez, que se contrapone al romanticismo, representando la realidad como la realidad típica y cotidiana de la sociedad. Entonces, y en el arte también surgen las corrientes artísticas al querer innovar sobre las anteriores. Les van surgiendo desde el barroco, el impresionismo, el expresionismo, el cubismo incluso. Y de esta forma el conocimiento que se tenía no resulta completamente perdido, y nos ayuda a formar una nueva ideología a partir del viejo conocimiento y del nuevo. La curiosidad y la inconformidad del ser humano son las que han llevado al hombre a crear un conocimiento diverso, y la búsqueda de nuevas respuestas a su propio ambiente ha provocado que una gran diversidad de conocimiento. Y así el hombre no ha quedado estancado dentro del desarrollo. Parte de su mismo pensamiento, y por ello es como la base
caracteres y símbolos organizados para actuar como un código y nombrar objetos, sensaciones, emociones o acciones. Es una forma de comunicación que bueno, dentro de sus funciones podría equipararse a la que presentan algunos mamíferos como los primates, donde nada más el lenguaje actúa como una forma de comunicar donde hay peligro, agua, comida o un lugar seguro. Esta forma de comunicación puede parecer cuando el ser humano es un infante, cuando es un bebé, que nada más lloras y expresas, no sé, ciertos gemidos o las primeras palabras para saciar como los primeros deseos, las primeras necesidades, como es tener hambre, pero conforme va avanzando el pensamiento humano y se va conociendo que existen cosas específicas dentro de los, no sé, de los alimentos que pueden saciar su hambre, te va prefiriendo ciertas cosas, como, no sé, al principio puede ser un biberón, una galleta, y después puede pedir así una langosta o puede especializarse hasta quiero una pizza de Nueva York. Existen varios tipos de lenguaje que pueden ser así los idiomas, el sistema braille, morse, mediante símbolos que puede darse dentro de la pintura y el arte, o incluso en la música mediante notas. El lenguaje es un sistema que puede, por medio del cual se puede obtener una respuesta inmediata, entendimiento de otro individuo y por medio del cual se pueden llegar a acuerdos y obviamente expresión de qué es lo que está pasando, qué es lo que se siente o qué es lo que se intenta llegar a dar a conocer. Y otra de las funciones del lenguaje es explicar y establecer un control acerca de todo aquello que está alrededor de la realidad humana y transmitir ideologías, los cuales son un sistema de creencias, prejuicios y experiencias que han sido enseñadas a través del tiempo, han sido comunicadas de generación en generación y por eso han podido ser preservadas dentro de la cultura del ser humano. Y la importancia del lenguaje es de que, aparte de que sirve para comunicarse y transmitir información, el ser humano ha sido capaz de organizarlo y especializarlo de tal forma que puede referirse exactamente a una cosa en un lugar, siendo preciso y dando una efectividad para que todos los seres humanos que lo ven y intentan interpretarlo puedan captar un concepto lo más cercano posible al que el autor quiere dar a expresar. Y por ello es posible distinguir un elemento de otro, porque en sí la clasificación que se ha dado para nombrar los objetos se ha basado dentro de las estructuras de pensamiento del ser humano, que son compartidas por toda la especie o por gran parte de ella. Por ello, como ya mencioné, un individuo con un conocimiento y estructuras de pensamiento parecidas a las de un ser humano que expresó cierto mensaje es capaz de interpretarlo, ya sea mediante una imagen o mediante un escrito o mediante escuchar el mismo. Y por ello puede entender con facilidad lo que el otro quiere decir. Y pienso que es importante considerar que hay ciertos términos como las emociones, donde existe una palabra con las cuales se pueden expresar, no es totalmente efectivo, ya que la construcción de este término dentro de la mente humana se forma a base de las vivencias y el conocimiento de cada individuo. Entonces, para mí puede significar la alegría una cosa y para otro individuo puede significar otra diferente, porque no hemos tenido las mismas vivencias que nos han creado ese sentimiento. Y podría decirse que a partir de que el ser humano comienza a hablar y a apropiarse de ciertos términos para expresarse, va apropiándose del lenguaje y lo va convirtiendo en parte de sí, porque son términos que él mismo ha elegido. Y
también, como ya mencioné anteriormente, el ser humano es capaz de escribir o plasmar todo lo que conoce, razona y le es importante. Y bueno, también el lenguaje, mediante lenguaje simbólico como en el arte, escrito como en la escritura o la filosofía, o mediante algoritmos como en las matemáticas. Y bueno, esto le brinda la posibilidad a otros individuos de otras culturas o del futuro que lleguen a ese conocimiento que fue plasmado, de interpretarlos y conocer a grandes rasgos cómo era el pensamiento de esa época o de esta persona. O bueno, mínimo que era lo importante, porque si lo plasmaron es porque le era importante, le era significativo. Y bueno, un ejemplo de esto es la piedra Rosetta, donde se encuentra un texto en escritura jeroglífica de época y en griego oficial, y esto ha ayudado a establecer vínculos entre dialectos y lenguas que se han derivado de los mismos, y bueno, ayudó a que se pudieran entender mayor cantidad de palabras en esos y otros idiomas, bueno, lenguajes que se derivaron de eso. Bueno, otro aspecto es de que conforme la tecnología es desarrollada, el lenguaje va cambiando a la par que el ser humano evoluciona. De igual manera, su forma de transmisión también va siendo modificada. Esto se debe a que con el paso del tiempo el ser humano va creando nuevas teorías, conocimientos o inventos, y tiene la necesidad de nombrarlos para hacerlos de su uso cotidiano y familiarizarse con ellos. Y bueno, algunas veces, como son cosas nuevas, no existe una clasificación exacta o totalmente adecuada para nombrarlas, por ello se deben de inventar neologismos que cubran todas las características del nuevo elemento que entra dentro del conocimiento humano. Y bueno, un ejemplo de esto es de que hace 100 años nuestros abuelos y bisabuelos no tenían la necesidad de tomar en cuenta ciertos elementos dentro de su vocabulario, como no sé, el internet, los gigabytes, microprocesador, nanotecnología y todos estos elementos. No existían, no sé, las cámaras digitales ni las computadoras. Pero el cambio tan rápido y tan grande que llevaron esos elementos dentro de la cultura del ser humano a nivel global hizo que la mayoría de la población mundial se familiarizara con los términos, y ahora no hay un solo día en el que no tengamos que utilizar mínimo uno, porque estamos a diario en contacto con la tecnología y se han dejado de utilizar otros términos que van desapareciendo del lenguaje humano porque ya no tienen tanta relevancia como otros. Y bueno, con el desarrollo de cada teoría, ley o descubrimiento surgen los nuevos términos, y por ello digo que el lenguaje se encuentra en constante expansión porque se desarrolla a la par del conocimiento que posee el ser humano y de la tecnología que se lo desarrollando. Bueno, otro aspecto es que el ser humano, aunque quisiera deshacerse del lenguaje, le sería imposible, porque se encuentra atado a su naturaleza semigregaria, por lo tanto necesita comunicar lo que siente, o no puede vivir así totalmente como ermitaño sin comunicar nada. Por el mismo aspecto de que vive dentro de una sociedad, vive con otros individuos, desde que nace tiene la necesidad de comunicar, aunque sean sus necesidades básicas. Y conforme va creciendo, como ya mencioné, va manifestando todo lo que le es importante. Y bueno, desde que un ser humano aprende a hablar, pues es imposible, o al menos a mí se me ha hecho imposible dejar de elaborar frases a cada instante, porque, no sé, siento que es parte de la naturaleza humana. Cada vez que ves un mensaje, cada vez que ves caracteres alrededor de ti, no puedes dejar de leerlos, no puedes excluirte de eso. Entonces siempre estás elaborando frases y pensando, aunque muchas veces no tenga que ver el mensaje que te están transmitiendo cuando tú empiezas a pensar, pero independientemente de esa tu idea. Bueno, como conclusión, mientras se tenga
términos dentro del vocabulario de cada persona y mientras se puede expresar mediante una mayor cantidad de formas de expresión, se tiene una mayor realidad un mayor dominio sobre la realidad en la cual se vive, ya que se tiene la capacidad de interpretar, expresar y transmitir todo lo que se analiza o descubre y todo lo que le es importante. Y puede desenvolverse con mayor certeza dentro de la información proveniente de todas las áreas de conocimiento. Además de que esto le brinda una mayor posibilidad de manipularlos y poder hacer que este conocimiento crezca o evolucione. Y bueno, sin importar la forma de expresión por la cual el lenguaje se transmite, siempre tiene la misma importancia porque cumple con el mismo cometido. Aunque en algunos casos sea más abstracto, como el de la música, que tiene que ver más con los sentimientos y por ello, como los términos que mencioné, los sentimientos es más difícil expresarlo, pero igualmente cumple con su cometido. Y bueno, al momento de que se crean nuevas conexiones para ampliar el conocimiento humano, este va evolucionando a la par del mismo. Eso es todo. Mi tema se trata sobre la razón y la emoción y ver si son igualmente importantes en la vida del ser humano para poder llegar a una conclusión. Bueno, primero comenzaré con la definición de la razón. Esta se define como la capacidad humana o la facultad intelectiva que obra mediante procesos lógicos de carácter discursivo, que pueden ser deductivos e inductivos, y partiendo de datos proporcionados por los sentidos. Bueno, la razón a lo largo del tiempo ha sido utilizada por filósofos, científicos, poetas, psicólogos, para tratar en sus escritos sobre ella. En los diferentes casos llegan a una definición diferente, pero siempre con ciertos puntos que se encuentran. Ya que el ser humano es un ser racional, pues no puede escapar de ella. Y al mismo tiempo tiene instintos. Por lo mismo, trata de tener un equilibrio entre ellos dos y así lograr un carácter que ayude a la convivencia con los demás. En este tema, las áreas de desconocimiento que implica, digamos, en la razón, en el razonamiento, pues podrían ser todas, ya que ocupan una parte de ella, por ejemplo en las matemáticas, sea en estadística, probabilidad, o desde pequeños con la suma y la resta. En la ética y en la lógica, viendo las falacias, ya sea verdadero, falso, correcto o incorrecto, cada una de las de las razones que se dan. Por otro lado, la emoción se define como aquel sentimiento que caracteriza al ser humano también y que posee los demás animales. Es algo que no se nos proporcionó a todos. Sin embargo, hay ciertas personas que lo toman toman la emoción más que la razón, o algunas que toman la razón más que la emoción. Y en la emoción, pues también se podría tomar como área del conocimiento la filosofía o la literatura. Es en donde se da más con los poemas, el drama, por ejemplo en el romanticismo, es en donde más se da ese sentimiento. Y pues yo creo que, de acuerdo a todo lo que vi en clases de filosofía y literatura, como aquí, puedo concluir que tanto la razón como la emoción son igualmente importantes para llegar a lograr ese equilibrio y
pues las conclusiones que se requieren